Hola, buen día, bienvenidos a este nuevo capítulo de Detrás del Mood Board, en el cual hablaremos de cómo capitalizar nuestro negocio y convertirlo de un despacho a una empresa. Bienvenidos. Pues fíjense que les voy a empezar platicando que en los años 70 un economista llamado Michael Jensen dijo que él, más bien demostró que la mayoría de las empresas no fracasan por falta de talento, ni por falta de equipo, ni nada, sino por algo que él llamó costos de agencia, que es la brecha entre lo que el fundador pensó y la visión con lo que le transmitía a su equipo. O sea, la realidad. Exactamente, y cómo la falta de estructura de una empresa es realmente lo que lo lleva a no funcionar y no tanto la falta del talento o incluso la falta de clientes, que muchas veces pensamos que una empresa puede fracasar por falta de clientes o por falta de trabajo o falta de proyectos y realmente es mucho más a fondo, que es lo que vamos a platicar el día de hoy aquí. Bueno, es que hay un momento en la vida en el que el mismo negocio te va llevando hacia el crecimiento, a tomar Exacto. decisiones que ya lo conviertan en algo mucho más formal y pues ya más visible al público. Ya no es nada más Cecilia Gálvez o Luis Montelongo emprendiendo. Ya es, Exacto. ya necesitamos estructura, ¿no? Y de eso trata el capítulo de hoy, de De eso darles una vamos a hablar ligera hoy. idea de cómo va a ser, cómo es ese paso y en qué momento tengo que llamar, más bien en qué momento necesito dar ese paso, que muchas veces las señales son muy sutiles y no las alcanzamos a ver y seguimos trabajando, 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 porque el Sí, te trabajo nos come el lleva, día a día y nos ya. camina, hace que camines y que no te des cuenta. Entonces siempre hay que estar atento a lo que el negocio te vaya dictando. Exacto. Y vamos a hablar justamente de todos este proceso que es el construir un despacho o una marca personal allá construir una empresa. O sea, cómo pasas ese brinco, cómo va esa transición. Entonces vamos a platicar de todo eso. Entonces vamos a platicar, vamos a empezar a platicar cuando cruzas esa línea, o sea, cuando cruzas esa parte de decir, ya voy a dejar de ser yo solo, incluso si no tienes un equipo, o sea, incluso si eres una persona tú que estás construyendo tu empresa, ¿cómo empiezas a venderte, dejar de venderte tú como persona y empiezas a vender tu marca? ¿No? Por ejemplo, somos Cecilia y somos Luis, pero nosotros no llegamos a vender a Cecilia y a Luis, llegamos a vender a Interiorísimo o Exacto. llegamos a vender ciertas marcas que distribuimos, pero generalmente, o sea, lo que llegamos a vender es nuestra marca, que es Interiorísimo. Aunque ahorita estamos pasando y justamente les vamos a platicar un poquito de nuestra historia y de qué nos está pasando actualmente, Exacto. que teníamos un equipo, ahorita lo tuvimos que reducir. Entonces, es reestructurar y nada está escrito en piedra, o sea, nada te dice, no hay una lista de pasos de decir, oye, pues hoy a cierto tiempo tienes que tener ya un empleado y a cierto tiempo ya tienes que contratar a tal y a cierto tiempo, sino la propia empresa te lo va requiriendo y no hay una receta tal cual, ¿no? O Exactamente. sea, el propio negocio te lo va pidiendo, pero sí tienes que tener en mente qué es lo que tienes que tener para que no te coma, como decía Ceci, la operación y no te come el día a día y entonces ya cuando lo quieras hacer ya es muy tarde, ¿no? Exactamente. Aparte de todo, esas señales se van traduciendo en que qué tan dependiente es el negocio de ti. Ejemplo, si te quieres ir de vacaciones, no puedes irte de vacaciones porque tienes que estar al pendiente. Entonces, cuando tú ya llegas 3 años y no ves esas vacaciones, dices, ¿qué tengo que hacer para que ese negocio no dependa de mí totalmente? Otra cosa es que el cliente te busca a ti y no busca, por ejemplo, a alguien en obra que lo dejaste de encargado. Eso significa que hay una mala estructura que el cliente no tiene ¿qué se puede decir? La respuesta correcta o la persona que esté en ese momento no está capacitada para decir y tomar decisiones y que el cliente sienta que esas decisiones son las correctas. Entonces, por eso el cliente dice, te salto a ti y me voy contigo porque fulanito no me va a dar respuesta como tú. Entonces, esa parte creo que es una llamada de atención que a veces no la tenemos clara y el cliente muchas veces es cuando
se empieza como a perder y a diluir Ujú. las jerarquías. Entonces, ya todo depende de ti y todo te cae a ti, y luego tú tienes más decisiones que hacer, por ejemplo, cosas del banco, cosa que un trabajador no puede hacer, y Sí, no, al muchas final veces de lo cuentas. pospones, porque a mí me ha pasado que tenemos que Ujú. posponer ese tipo de cosas, o el ir que a hacer un cambio, una tontería de un cambio de domicilio, que porque eres el representante legal de la empresa, y no puedes porque la operación no te permite salir. Exacto, porque el cliente o la propia empresa te está pidiendo que tú estés al tanto de absolutamente todo, porque no hay esos procesos todavía o no has creado esos procesos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, para poder ya empezar a delegar a tu equipo o a otra gente que puedas depender de ella y que no todo dependa de ti, que es como lo que tú estás Exactamente. Y comentando. ese es un y eso existe una trampa del no estoy listo, y Uf, es por miedo. miedo. Normalmente, cuando ya empiezas a generar ingresos, ya estás listo, pero es que tomes el primer paso y digas: "Lo voy a hacer". Sí. Y fíjense, hay tres excusas principales por las que decimos no estoy listo. La primera es lo que comenta Ceci del flujo. Pues cuando tenga cierto monto, cuando tenga más dinero, y ese puede o no llegar, ¿no? Exactamente. Entonces, si no empiezas a construir tus procesos, si no empiezas a construir una empresa como tal, antes de que llegue esto, o aunque lo tengas, si no tienes los procesos y tengas el dinero para empezar a contratar gente o empieces a comprar más equipo, cosas así, la propia operación te va a consumir. Entonces, Exacto. si no tienes esos procesos bien definidos desde un inicio, realmente el proceso te va a llevar a fracasar, ¿no? La otra es, nadie va a hacer lo mismo que yo, o nadie va a llegar No. al nivel de detalle que yo. No, pero por eso tú eres el jefe, así Exactamente, o sea, simplemente, por eso tienes que pero estar al tienes que pendiente de todo. aprender a soltar, porque si no aprendes a soltar, primero no dejas crecer a la persona que trabaja Correcto. contigo, las personas que dependen de ti, y esa dependencia luego se convierte en una relación tipo madre-hijo o padre-hijo, hija o padre-hijo, y es muy difícil ya cambiar cuando llegaste a ese punto la mentalidad de las demás personas y tu propia mentalidad, porque ya lo tomaste como en el día a día normal. Y sabes que eso tiene mucho que ver con que nosotros como jefes o como cabezas de equipos nos gane el ego y no transmitimos todo ese conocimiento al equipo por miedo a que, híjole, y este tal vez se vuelva mejor que yo, o este lo va a O hacer se mejor va a que yo en llevar algún mis punto, o se va a llevar mis conocimientos, porque puede es conocimientos. normal que pase. Es totalmente normal y más Es en las normal. nuevas generaciones que ya lo platicamos en algún No, y episodio. aparte de todo, debe uno tener ya súper claro y aceptar de que el trabajador de hoy no va a ser tu trabajador de mañana. Es difícil aceptarlo, sí, cuesta trabajo y te da de repente te no o sea, a ver, a nosotros nos acaba de pasar, que una Sí, persona que estuvo trabajando mucho tiempo con nosotros, al momento de hacer recortes, decidió quererse llevar toda la la cartera. la la cartera de clientes y dices: "Oye, a ver, si por eso te estoy manejando un número telefónico aparte, no el personal, si se supone que en teoría tienes claro que esos clientes fueron generados por la empresa, no son ni de Cecilia, ni de Pepito, ni de Luis, ni de Juan, ni de Pedro, Son no. de la empresa. Entonces, al ser de la empresa, tienen que manejarse desde la empresa, pero se les hace muy fácil. No es lo correcto, pero es algo que pasa y que algo con lo que debemos aprender a lidiar. Y cuando eres tan bueno en lo que haces, por mucho que la empresa te dé esos clientes, el cliente te va a buscar a ti, o sea, ni siquiera hay necesidad de llevártelos. O sea, cuando tú realmente enamoras a un cliente, te va a buscar independientemente de a Exacto. dónde te Y vayas. independientemente de la marca que vendas, porque a lo mejor hay clientes muy casados con ciertas marcas, pero llegan a un punto en que se casan con su vendedor y pasan por encima de la marca y dicen: "Me voy contigo", y porque sé que tú me vas a dar lo que yo necesito, no lo que la marca quiere. Exactamente. Y esto, o sea, todos estos puntos nos llevan a que tienes que empezar a estructurar todo para cuando llegue el momento en que digas, ok, estoy listo, porque es un poco lo que platicábamos de cuándo estás listo para emprender y cuándo estás listo para que no. O sea, realmente nunca hay una Nunca línea que estás te listo para marque emprender hasta que te avientas, y exactamente, ya ya te va cuando te dictando avientas, los golpes de la vida te van diciendo: tal cual. Ve haciendo esto porque si no, mañana no hay para pagar renta", o sea. Exacto. Y entonces un poco lo que pasa ya cuando estás emprendiendo y ya cuando tienes una marca, que nunca va a haber un momento como crucial en el que digas, ok, ya estoy listo para brincar para hacer una empresa. Pero sí tienes que ir construyendo todos estos pasos poco a poco para que en el momento en que
tú ya te sientas listo para empezar a contratar gente, para que empieces a ya a crear un equipo realmente y a vender una marca, entonces ya tengas todos estos pasos ya bien cubiertos y no te gane la prisa de que cuando quieras. A ver, yo les voy a contar, trabajé para varias empresas y esto ya se los platicé alguna vez. En estas empresas, generalmente yo estaba consciente que me contrataban para arreglar relajos. O sea, me contrataban para Porque arreglar sabes la empresa arreglarlos. porque no había procesos, porque nadie sabía qué hacer, no había descripciones de puesto, no había absolutamente nada. Entonces, estas empresas justamente les pasó eso. Crecieron, 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 crecieron y llegaron un momento en que crecieron Pues tanto que se dieron cuenta que lo que estaban, como estaban trabajando, no era el óptimo para una empresa, porque a veces, porque aunque nunca lo crezcas hicieron desde el inicio. demasiado y tengas el capital, y como no hay Totalmente. una estructura ni un sistema, el capital se va igualito que se te van los vendedores, se te va el cliente, se te va todo, Sí, porque no hay algo que digas, en este momento tienes que usar el plan A, en este el plan B, en este el plan C. exactamente. Y esto nos lleva justamente a qué tienes que tener tú en tu empresa o en tu marca listo para cuando ya empieces a crecer, no te ganen todos estos, esta prisa de tenerlo, ¿no? Exacto, porque muchas veces nos enfocamos solo en lo que es visible, el local, ¿cómo se llama? La publicidad, todo lo que el cliente percibe, pero muchas veces lo que da la calidad del trabajo y del servicio es lo no visible. A lo mejor un buen software de diseño, a lo mejor una buena cuadrilla de trabajadores, a lo mejor un muy buen sustento en la parte de contabilidad y leyes, o sea, un abogado que te proteja, y eso no lo ve el cliente. Eso tú lo ves, sabes que te cuesta, pero el cliente no lo ve. Sin embargo, es lo que te da el resultado correcto o lo que le falta ese detallito de, híjoles, es que si hubiera comprado esto, hubiera sido más fácil este trabajo. No sé si me explique. No sé si me lo expliqué bien, Luis. Pues sí, o sea, el punto es qué tienes que tener o qué tienes que crear antes, o sea, desde el día uno que tú tienes ya emprendimiento, o sea, incluso que estés construyendo apenas tu marca, que apenas estés, y que estés tú solo, tienes que empezar a crear estos procesos. Y yo siempre insisto mucho en los procesos porque era con lo que más me topaba en las empresas con las que llegaba a trabajar, que no había proceso. Porque si tu proceso, es decir, yo lo que me acuerde de lo que me enseñaron o lo que ella se acordaba de lo que más o menos es el proceso y cada quien trabaja como cree que tiene que trabajar, ahí es donde las empresas empiezan a fallar y empiezan a caer. Si hay y tampoco significa tener un documento de 100, 500 hojas en donde tengas ahí todo el manual, no, pero sí tener muy claro en el equipo cómo es que tiene que trabajar. Por ejemplo, nosotros que somos ahorita hablando Cecilia y yo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cae un pedido? ¿Quién lo mete al El sistema? sistema. ¿Quién se encarga Del del seguimiento, seguimiento? ¿Quién se la encarga hechura de de rutas, exactamente hacer la ruta, de la pero que instalación? ya mientras tenemos ese pedido, ya que hay otro cliente, entonces, ¿quién tiene que Exacto, hacer la otra exacto, nueva cotización? O sea, entonces ya exactamente, esa parte creo que la hemos dividido, que a exacto. veces te descoloca, pero tiene uno que Sí, a veces acostumbrar. que tienes que entrar al quite y dices, Exacto, bueno, pues ya, porque, ¿sabes? O sea, de repente hay tanto trabajo que pues cada quien tiene que hacer un poco de todo. Pero ya cuando tienes un equipo, tienes que crear bien el proceso de, pues, este cae aquí y luego pasa esto y luego pasa pedidos y luego pasa tal y luego pasa tal y luego pasa tal, ¿no? Entonces, es crear justamente ese proceso y simplemente es un diagrama, o sea, un diagrama muy sencillo de, y ni siquiera con nombres, porque hoy puede ser, no sé, Juan y mañana puede ser Pepe, sí, ¿no? O sea, crear como pasa de aquí para acá, pasa de aquí para acá, y entonces ya tu proceso ya está bien definido, bien mapeado, y la gente lo tiene bien entendido, y ya ni siquiera es necesario irte al manual a leerlo, sino que la gente ya como relojito, o sea, trabaja de exacto, tal, 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 tal y tal, ya lo tiene ¿no? perfectamente estructurado. Tal cual. Otra cosa es el dejar de definir tus precios o el costo de tu trabajo como, por ahí dicen,
coloquialmente, depende del sapo la pedrada, ¿no? O sea, tienes que definir muy bien Tienes que tener ya costos toda definidos, esa parte. exactamente, porque al final de cuentas eso repercute en la confiabilidad del cliente. Ajá, porque muchas veces los clientes o se conocen o te recomiendan. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de ayer le vendí a Luis este celular en 100 pesos y llegó el amigo de Luis y le digo, ah, sí, este vale 150 pesos. Entonces un día en algún punto van a platicar, entonces vas a salir como que te los estás transando. Sí, tal Entonces cual. tienes que empezar a definir eso, tienes que empezar a definir el valor de tu trabajo, porque tampoco lo Sí, no lo vas a definimos y regalar, nos cuesta trabajo, tampoco. ¿no? Y la última cosa y la más importante es que el nombre y la marca nunca tienen que depender totalmente de ti. O sea, tienes que empezar A a delegar. crear credibilidad a través también de tu equipo, a permear en toda la cadena que tienes, ¿no? E incluso con los proveedores, porque tú también, o sea, los proveedores, aunque son indirectamente parte de tu empresa, son parte de ella. Entonces, lo que hemos platicado de con quién con quién creas sociedades de comerciales, ¿no? O Exactamente. sea, con quién te acercas para que sea tu proveedor. Todo eso también va a crear esta parte de esta credibilidad hacia el cliente, porque si agarras a cualquier proveedor porque fue en el momento en el que no sé, en el que encontraste y te queda mal, tú quedas mal a su vez con el cliente. Sí, ¿No? aparte, Entonces crear toda esta, y es complicado, o sea, lo decimos ahorita muy fácil, pero es bien no, cuesta complicado mucho encontrar la tiempo. gente correcta tanto en equipo interno de la marca como el externo y los proveedores, en todo. O sea, es bien Es que complicado y sí hay que poner muchísima atención. ese es el capital invisible de la marca. Ujú, es Sí, algo que no ves, pero que sabes que lleva un trabajo previo. También otra cosa muy importante es tratar que la empresa no dependa de ti, 100%. porque si depende de ti, el día que te pasa algo, esa empresa se murió. Y Sí, las empresas hay que pensarlas para que nos sobrevivan. sí, Y pensarlas para que nos sobrevivan es hacer una estructura estable para que el día que tú faltes, camine como si estuvieras. tal cual. Yo le decía mucho a mi equipo de trabajo cuando tenía el equipo que trabajaba para las empresas, les decía, yo lo que necesito de ustedes es que se vuelvan tan independientes que el día que yo no esté, Exacto, todo esto funcione como funciona hasta el momento. Entonces, también es retar a tu equipo, no volverte un desgraciado, pero sí decirles, oye, a ver, soluciona esto y cómo lo solucionarás tú, cómo lo harías tú. Yo no te voy a dar las soluciones, o sea, yo te puedo guiar porque puedo ser una guía o un facilitador de muchas cosas como cabeza de equipo, pero realmente reten a sus equipos de que busquen ellos la solución, de que ellos cuando lleguen con ustedes con un problema, pues ya lleguen al menos con un par de soluciones ya pensadas para que también juntos y junto con ellos ustedes empiecen a crear este es pues esta sociedad de crear estas soluciones juntos y no solamente te lo dejen a ti, porque es bien fácil muchas veces que la gente llegue y de, oye, ¿qué crees? Me pasó esto con el cliente, ¿qué hacemos? Pues exactamente. sí, qué fácil y yo puedo ver qué hacemos y todo, pero si Lo tú no haces lo tú. razonas, pues sí me O parece sea, mejor lo hago mejor lo yo. haces tú y no la necesitas. O no necesitas a la persona. Exactamente, justamente, era lo que les decía, entonces, ¿para qué te tengo? ¿No? O sea, ¿para qué te contraté? Si lo tengo que solucionar yo, tú me sobras en la pieza de este Exactamente. ajedrez, realmente. Y es lo que tienes que crear tú como dueño y como jefe. Tienes que crear en esta gente justamente este, este tablero en que todas las piezas funcionen y todos tengan una función de tal forma que si tú no estás, todo siga caminando. No igual, porque no va a caminar exactamente igual, porque también seamos honestos, no va a caminar igual, porque siempre que no esté el jefe, pues todo el mundo hace de repente lo que quiere. Pero sí funcionaría, o sea, el negocio seguiría caminando. Eso es Exacto. una realidad, Exactamente. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora también hay que ver, o sea, siempre tiene que haber jerarquías porque hay muchas veces que nosotros al querer abarcar todo, abarcamos pocas cosas. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, tenemos una cosa que se llama la conversación que nadie le gusta, que es
delegar ciertas funciones que no tendrías tú que hacer. Por ejemplo, hace rato hablaba de el yo dedicarme a Totalmente, ir al banco a hacer una tontería. totalmente. Sí, y al banco, muchas veces al banco lo necesitamos para ir a hablar y nos den crédito, para ir a hablar y, ¿cómo se llama? Reestructurar una deuda. O, exactamente, ¿estás Sí, de sí, sí, acuerdo? sí, totalmente. O muchas O veces sentarte a dices, ¿sabes negociar con qué? otro Tenemos cliente, que abrir ¿no? otra cuenta porque necesitamos generar un dinero y ese dinero no se puede tocar y lo tienes que separar totalmente del dinero que sí manejas. Entonces eso tú lo tienes que hacer, te tienes que dar ese tiempo y para eso tiene que haber más gente a tu alrededor que haga lo que tú en ese momento no estás haciendo. Ujú. Correcto. O sea, Y muchas, o sea, lo que platicábamos al inicio de que nadie va a tener el detalle que yo tengo, nadie lo va a hacer como yo, justamente caes en esta parte de hacer todo tú y no te da tiempo para hacer realmente las cosas que suman a tu empresa. ¿No? Porque las cosas, hay cosas como dice Ceci, como ese tipo de situaciones, sobre todo financieras, o sentarte a negociar con otro cliente o con algún socio, o encontrar, por ejemplo, yo lo que muchas veces les decimos a nuestros equipos es que la chamba de Ceci mía es traer negocio al negocio. sí. Toda la talacha de cotizaciones, de ese tipo de cosas, La las podemos hacemos, delegar. exacto, la Las hacemos podemos ahorita hacer porque no hay de porque no hay otra, de otra, pero pero eso, las tenemos que delegar en cuanto tengamos más equipo o cosas o podamos delegar esas cosas, porque realmente eso nos quitaría tiempo para realmente hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es traer negocio a negocio, exactamente, ¿no? Que es totalmente de acuerdo. sentarnos con gente para sumar proyectos, ir a los eventos que tenemos que ir para hacer el Networking. networking, este, también el tema de estudio, ¿no? De tomar diplomados, de tomar cursos, Sí, de estarnos de... capacitando, porque al final de Exactamente. cuentas eso también es algo que el cliente no ve. O sea, para ellos es, Ujú, ay, qué bonita quedó mi casa, pero no sabe todo lo que tuvimos que nosotros aprender. Y es más, hasta de un proyecto, no sé si te ha pasado, claro. que de repente te piden algo, te dicen, híjoles, ¿cómo lo hago? Sí. Y Entonces te tienes que pones, te meterte tienes ahí que a meter a ver que, estudiar. claro, sí. Pero entonces imagínate que tengas que tú hacer eso, más las cotizaciones, más ir a la visita, más ir a la instalación, Más la más, publicidad, no te da la más, vida. No te da exacto, la vida y ahí va a llegar un momento en que te vas a tronar tú solo, totalmente de ¿no? acuerdo. Algo también importante dentro de toda esta conversación que dices, Ceci, que es un poco complicada de tener, es tener justamente el lenguaje que tienes que tener para todo esto. Entonces, ya lo platicamos alguna vez, por ejemplo, de que si bien no tienes que ser el experto financiero, No, pero tienes que tienes que tener tener conocimiento básico, conocimientos. ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a pedir a tu contador que te dé el balance o el estado de resultados y no le vas a entender nada, ¿no? O sea, ¿cómo dices, este, cuál va a ser mi margen neto? Es un poco como lo que pasa en Shark Tank, ¿no? Que Ándale. de repente les preguntan, bueno, ¿y cuál es tu margen neto? Y se quedan así de, ¿eh? Ah, tipo, ¿Eso qué como, es, pues no? gané como tanto y tanto. Entonces, si tienes una empresa, tienes que entender, si no al 100% o no de fondo, como lo haría un contador, pero sí tienes que tener la noción de qué se trata cada cosa, porque Claro. cómo mantienes un negocio si no sabes cuál es tu utilidad, cuál es tu margen, cuál es tanto el margen bruto como el margen neto, cuál es tu costo de ventas. O sea, si no conoces todos esos números, si no conoces todos esos conceptos, por ejemplo, pues es muy difícil que realmente tengas una empresa exitosa o puedas llegar a tener una empresa que Que realmente crezca sea rentable, y ¿no? que crezca, Y porque que crezca, el exactamente. crecimiento conlleva más, cada crecimiento conlleva más responsabilidades. Mucho, mucho más, correcto. Díganoslo a nosotros que de repente decimos, híjole, De ¿y ahora qué repente nos hacemos aquí? queremos, jubilar de la vida Ya, ya y nada que mejor nos me regreso jubila. a trabajar para alguien, es mucho O más sea, diario fácil, lo mucho. pensamos, ¿no? En algún Fíjate, punto. eso es bien chistoso porque mucha gente cree que emprender o tener una empresa es sencillo, ya eres libre y ya tienes todo el tiempo del mundo y Bueno, trabajas lo que mucho más. pasa es que cuando tienes un negocio muy pequeño que depende de ti, es así. Puedes hacer lo que quieras, sabes que no trabajas, sabes que no vas a tener entrada de dinero, pero llega un punto de crecimiento en el que el Pues mismo sí. negocio te pide hacerlo, si Pero, no, pero no incluso sales. aunque tengas un negocio pequeño, si no sabes administrar ese tiempo libre que tienes, realmente ese negocio nunca va a crecer, o sea, nunca va a ser un negocio que te crea, o sea, va a ser un hobby. O sea, Una neni, vas a ser sí, una pues neni. es un hobby que te da tiempo para hacer y te da cierta ganancia que para sacar ciertos gastos, pero si realmente quieres tener una Exactamente. empresa rentable y quieres vivir de esa empresa,
O sea, no te puedes dar el lujo Conlleva un de, sistema, totalmente, no te sistematizar puedes dar todo. el lujo de, pues allá a ver qué pasa y no, no, o sea, es como, o sea, realmente tienes que estructurarte y tienes que meterte a estudiar muchas, muchas cosas porque nadie sabemos absolutamente todo. O sea, nadie sale al mundo del empresario sabiendo absolutamente todo y tienes que tener por lo menos los conocimientos básicos para que no te bailen, porque muchas veces puedes tener tanto la liquidez y todo, pero si llega una persona que contratas y te ve en la cara y tú no sabes que te está viendo la cara, bye. O Exactamente, sea, ahí se acabó. Entonces tienes que realmente por lo menos tener nociones básicas de muchas cosas, desde contabilidad hasta publicidad, marketing, ventas. O sea, tienes que saber todo un poco para realmente saber cómo llevar esa empresa. sí, Porque si no tienes para contratar a alguien que sea un expertazo en ventas y te toca hacerlo a ti, pues ni modo. exactamente, Y de ahorita justo. no tienes para Y hay que contratarte hacerlo. el super equipo de marketing, pues ni modo, vas a tener que hacerlo tú. Pero ¿cómo lo haces si no tienes los conocimientos por lo menos básicos de lo que es hacerlo? Bueno, pues como siempre les traigo el dato del día y antes que nada recuerden que todos los episodios y este programa es gracias a nuestros patrocinadores Interiorísimo como siempre y Treat Yourself que hoy nos trajo Que estas delicias nunca de falla con una cosa deliciosa, estos galletosa. bolovanes con Qué nuez que son una ricos. delicia que aparte voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero los puedes hacer con jamón y quesito, los puedes hacer, bueno, son una delicia, Con, una delicia. Entonces tú los pides con así queso y ya tú Roquefort. les gratinas quesito o cualquier cosa y quedan deliciosos. Pero bueno, el dato que les traigo el día de hoy es que en el mercado global de servicios de diseño de interiores está creciendo en una tasa de 4% anual. O sea, quiere decir que negocio hay. Negocio hay y hay para todos. Nada más que en este negocio pues se pierde mucha cosa. O sea, se pierden muchas cosas. O sea, la demanda existe y lo que falta no son clientes, sino lo que falta muchas veces en las empresas es estructura para recibir todos esos clientes, ¿no? Exacto. Entonces, según estudios de firmas de valoración de empresas y Small Business Administration, más del 80% de los negocios de servicios profesionales y creativos que intentan venderse o levantar capital fracasan en el intento y son valuados en 0 pesos porque la operación y las ventas dependen 100% de la presencia del fundador. O sea, fíjense la importancia de lo que estamos platicando, que si tú el día de mañana, que era lo que decía, quieres vivir de esa empresa y quieres que esa empresa te genere la utilidad que quieres para poder vivir, si realmente depende 100% de ti, el día de mañana vas con un inversor o con una persona que quieras que le inyecte dinero o simplemente dices, quiero vender mi empresa, te van a decir, muchas gracias, no, porque esta empresa no tiene estructura, no tiene procesos, no tiene absolutamente nada, ¿no? Y esto quiere decir que te puedes pasar hasta años y años y años construyendo una empresa y metiéndole todo tu tiempo y metiéndole todo tu dinero y facturando incluso, pero si no tienes un proceso y no tienes un equipo autónomo y no construyes realmente un patrimonio, lo que hiciste fue financiar un estilo de vida muy costoso. O sea, te financiaste un periodo en el que pudiste vivir de tal vez de esa empresa, pero no vas a vivir de ella al 100% porque el día de mañana que la quieras traspasar, o la quieras vender o incluso la quieras heredar, pues esa empresa se va a ir a pique. ¿No? Entonces, la importancia de lo que estamos platicando hoy es bien fuerte porque les estamos diciendo que tú que estás iniciando desde hoy, que estás empezando de cero, crees estos procesos y crees esta estructura para que el día de mañana que crezcas y que empieces a facturar y empieces a todo, ya tengas una evaluación en el mercado, que es lo que queremos nosotros siempre al tener una empresa. O sea, no, yo creo que nadie creamos una empresa como hobby, No, sino creamos una empresa para poder vivir de ella, ¿no? exacto. Entonces, es bien importante eso. Para que nos mantenga Ujú. cuando estemos Tal viejitos. cual, tal cual, porque, o sea, nosotros lo que queremos es que mañana que tengamos Claro. Y que te quieras ir 60 de viaje. 70 No, y que te años, quieras ir de viaje nos capaz de vayamos a horas viajar y que muy la bien, sin empresa y el intereses y a la negocio, final, y claro, tú sepas que esté, no te tienes que preocupar de, híjoles, hasta que ahora que regrese tengo que resolver un chorro de broncas. y que el día de mañana podemos contratar a un CEO al que podamos llegar cada mes y decirle, ¿dónde está mi How lana? much? How much? ¿Dónde está mi lana aquí? Y te presente, o sea, eso es lo que queremos de una empresa, no queremos una empresa que siempre la tengamos nosotros que estar atrás y atrás Exacto. y nosotros
pedaleándola. O sea, queremos una empresa que el día de mañana sea tan fuerte que contrates a una persona que No, la y lleve tampoco y que te entres deje el al dinero. bucle de redes sociales donde ves a todo mundo triunfando y tú te quedes y sientas que no está funcionando, porque eso te Exacto, pasa. O sea, de tal cual. repente ves a X o Y persona y dices, oye, es que está haciendo las cosas muy ¿Qué le bien. está haciendo? Y tú Claro, ¿qué dices, está haciendo? oye, ¿por qué no estoy en ese nivel? Cada empresa va a su nivel. Ajá. Pero si no vas creciendo junto con ella y no le vas creando todo esto que platicamos desde No el vas a llegar a inicio, ese nivel. jamás. O sea, si Y tengas luego 20 años con ella, no vas a tener. no te dejes llevar por redes, porque muchas veces redes sociales te muestran lo bonito, pero la realidad de lo que está pasando internamente en la empresa nadie te lo vamos a enseñar. El otro día estaba platicando con alguien, no voy a decir quién, Ay, ¿quién? pero me Chisme. dijo, le dije, oye, no, o sea, Chisme con apellido, Iván. veo a esta empresa que no manches, le está yendo. Me dice, si supieras, si supieras que no tienen proyectos, no tienen gente, no tienen nada. Qué O fuerte. sea, les está yendo bastante mal, pero lo que ves por fuera dices, pues les está yendo mm, poca madre. Exacto, y Y es eso te así. hace a veces tú sentirte mal de que creo que no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora vamos con mi detalle 1%. Nos remontamos a 1955. Es con Ray Kroc. Muchos ya saben quién es. Es un vendedor, pero para los que no saben, es un vendedor de máquinas de malteadas. Llega a San Bernardino, California, a un restaurante y platica con los hermanos. Y dentro de la plática sale que los hermanos crearon un sistema para replicar ellos hacían hamburguesas, hacer una misma hamburguesa en el que el sabor es lo mismo, el tiempo de cocción es lo mismo y todos los procedimientos y sistemas son exactamente iguales en cualquier turno. Ryan Kroc vio desde otro punto de vista lo que estaba pasando. No habían creado solamente un restaurante, habían creado todo un sistema que valía millones de dólares. Y él decidió comprarles la franquicia para replicarlo. Y el día de hoy, ese restaurante es McDonald's, que lo conocemos todos, hay en cualquier parte del mundo. Los hermanos McDonald siguieron viviendo en San Bernardino y Ray Kroc se volvió uno de los hombres más ricos del mundo. ¿A qué vamos con esto? La lección no es que Kroc era más listo, era más bien que los hermanos McDonald no tuvieron la visión de saber que tenían un excelente sistema y que lo podían haber vendido y replicado para muchos más restaurantes. Esto aplica en nosotros, también como diseñadores, como arquitectos o interioristas. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué tenemos en las manos y muchas veces ese negocio que tenemos en las manos pensamos que no es lo suficientemente grande o simplemente nadie se ha dirigido con nosotros a decirnos, este negocio o este proyecto que traes te puede dar esto, esto, esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, primero que nada, creo que juntarnos con las personas correctas para poder tomar decisiones. Sí. Y esto que dices, o sea, es bien, o sea, va mucho de la mano de lo que platicamos hoy, que es, o sea, imagínate tener un proceso tan estructurado y Que tu hamburguesa, que a tu cualquiera que hamburguesa que vaya sabe ya igual. todo mundo la sabe hacer. Entonces, imagínate que mañana tienes a un diseñador que ya lo entrenaste, ya lo tienes, o sea, aunque el día de mañana se vaya, no importa. O sea, que el día de mañana él cree su despacho, qué padre por él. Pero tú ya creaste justamente porque el día de mañana tú le puedes enseñar a otra persona que llegue exactamente lo mismo. Exacto, y va a replicar el Y mismo va a trabajo. replicar exactamente lo mismo que le enseñaste, de Exacto. la misma forma, con la misma calidad. Y así lo puedes recrear Y ahí no depende de un dueño, ahí ya depende del mismo sistema creado. exactamente. Ujú. Entonces, pues eso es lo que les trajimos el día de hoy. Recuerden que siempre platicamos de emprendimiento, platicamos sí mucho de lo que tiene que ver con el tema de diseño, pero pues también para otras áreas. Y yo creo que les puede servir algo de lo que platicamos aquí. Y lo importante de hoy es construir algo que tenga valor, aunque tú te decidas salir en 2, 3 semanas, Exacto. ¿no? O sea, construir Y, realmente una marca que valga algo fuera en el mercado.
Y aquí la pregunta es, no es si puedes permitirte hacerlo. La pregunta sería, en si puedes permitirte no hacerlo. Exacto. Entonces, tú que estás en tu empresa el día de hoy, ¿no? ¿Qué podrías delegar? O sea, ¿qué delegarías hoy a otra gente para tú poder hacer lo que realmente suma valor a tu empresa? Ahí es Eso donde se los empieza dejamos de todo. tarea. Ujú. Exacto. Pues bueno, Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden suscribirse, seguirnos, por favor. seguirnos, darle like y decirnos si quieren algún tema que queramos que quieran que platiquemos, alguna pregunta que tengan, con mucho gusto se la resolvemos aquí, porque la idea es crear esta comunidad de emprendimiento, de profesionales y platicar juntos de nuestros dolores. Exacto. Así que muchas gracias, nos Muchas vemos la gracias. Nos próxima. vemos en el siguiente Recuerden capítulo. seguir a Treat Yourself. Bye. Y a interiorísimo. Interiorísimo.